Bienvenidos a una hora de terror absoluto. Prepárense para sumergirse en historias escalofriantes de almas atrapadas, susurros en la oscuridad y secretos que no encuentran descanso. Cada relato les llevará más allá de la razón, hacia un mundo donde la línea entre la vida y la muerte se vuelve borrosa. Si disfrutan del suspenso y el misterio, suscríbanse y quédense con nosotros. Aquí, las puertas al horror siempre están abiertas. Comenzamos. La funeraria de medianoche había una pequeña funeraria en el centro de un pueblo, conocida por atender casos especiales en horarios inusuales. Su dueño, el señor Valdivia, era un hombre solitario que dedicaba sus noches a preparar los difuntos para el descanso eterno. La funeraria se encontraba en un edificio antiguo y sombrío, que siempre parecía envuelto en una penumbra cuando el sol de mediodía lograba disipar. La gente del pueblo evitaba pasar. Cerca de la funeraria, al caer la noche, pues corría el rumor de la medianoche y se escuchaban voces, susurros y hasta llantos, que provenían de las habitaciones donde Valdivia trabajaba. Nadie se atrevía a mucho sobre él, y todos preferían ignorar lo que ocurría dentro de ese lugar. Una noche de Carmen, una joven que trabajaba como asistente en la funeraria, fue asignada a un turno nocturno para ayudar en la preparación de un cuerpo que había llegado de forma inesperada. Era un trabajo que hacía pocas veces, pero Valdivia estaba enfermo y Carmen aceptó el turno a pesar de la incomodidad que sentía al estar sola en ese lugar. El difunto, un anciano llamado Antonio, había fallecido en circunstancias extrañas y su rostro estaba marcado por una expresión de terror. Carmen intentó ignorar la sensación inquietante que le provocaba aquel rostro y se concentró en su labor, preparando el cuerpo con el espíritu que siempre le enseñaron. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, Carmen comenzó a notar cosas fuera de lugar. Una corriente fría que recorría la sala, las luces que parpadeaban, y un murmullo lejano, como si alguien estuviera rezando en una lengua antigua y olvidada. Pasada la medianoche, mientras Carmen limpiaba los instrumentos, escuchó un golpe seco en el cuarto donde estaba el cuerpo de Antonio. Al asomarse, vio que el cadáver estaba de lado, como si se hubiera movido por sí mismo. Se dijo a sí misma que era imposible, que solo había sido su imaginación, pero cuando intentó girar el cuerpo de nuevo, sintió que los ojos del anciano estaban abiertos, mirándola fijamente. Aterrada retrocedió, pero entonces escuchó una voz que no era la suya. ¿Por qué me dejaron aquí? La voz era suave, apenas un susurro, pero la reconoció de inmediato. Era la voz de Antonio. Carmen intentó calmarse, pero la voz continuó. No quiero quedarme. No quiero descansar aquí. Sintiendo que algo estaba terriblemente mal, Carmen corrió hacia la oficina para llamar a Valdivia, pero el teléfono no funcionaba. Al volver al cuarto, el cadáver ya no estaba en la camilla. La puerta al pasillo estaba entreabierta, y al mirar por el pasillo, Carmen vio una figura encorvada que avanzaba lentamente, dejando una estela de humedad en su paso. La figura, que reconoció como Antonio, parecía buscar algo murmurando palabras ininteligibles. No quiero quedarme, no quiero quedarme, repetía, mientras su voz se hacía más desesperada. Carmen, paralizada por el miedo, intentó acercarse con su temblorosa le dijo: Señor Antonio, ya no pertenece a este lugar. En ese instante, la figura se giró bruscamente y la miró con una expresión de profundo terror y tristeza. Me dejaron aquí. No me escucharon. Luego, el anciano desapareció en la penumbra, dejando solo el eco de su voz en el pasillo.
Carmen corrió al cuarto de preparación y, cuando encendió la luz, vio el cuerpo de Antonio en la camilla, con la misma expresión de vacía quietud que tenía al principio. Todo parecía haber vuelto a la normalidad, pero cuando miró más de cerca, notó que una de sus manos estaba apretando una pequeña nota arrugada. Desdobló la nota. En ella encontró escritas las palabras: ayúdame a encontrar mi descanso. No me dejaron en paz. Carmen entendió que Antonio no había sido enterrado en el lugar correcto, o con los ritos necesarios, y que su espíritu estaba atrapado, vagando entre este mundo y el otro. A la mañana siguiente, Carmen habló con la familia de Antonio y les contó sobre el incidente, sin entrar en detalles, pero insistiendo en que quizás sería prudente realizar una ceremonia de despedida más completa. La familia, aunque escéptica, accedió y se realizó un segundo funeral en la iglesia local. Desde entonces las noches en la funeraria fueron más tranquilas, pero Carmen nunca olvidó esa experiencia, y cada vez que le tocaba trabajar en el turno nocturno, dejaba una vela encendida y murmuraba una oración para aquellos que aún no encontraban la paz, esperando que ningún otro visitante nocturno viniera a recordarle que a veces la muerte no siempre trae el descanso eterno. Parte 2. Las almas que no descansan. Después de la experiencia con el señor Antonio, Carmen trató de convencerse de que lo ocurrido había sido una mezcla de estrés y sugestión. Sin embargo, cada vez que regresaba a la funeraria, sentía que algo la observaba desde las sombras. Durante el día, el lugar parecía normal, pero en las noches, un frío inexplicable y una inquietud en el aire la acompañaban. Pasaron varias semanas sin incidentes hasta que llegó un nuevo cuerpo. Esta vez era una mujer joven, llamada Isabel, que había muerto en un accidente de auto. Carmen, todavía atormentada por lo que había vivido con Antonio, intentaba trabajar de día para evitar quedarse sola en la funeraria. Sin embargo, el señor Valdivia, quien confiaba plenamente en ella, le pidió que terminara la preparación en el turno nocturno. Carmen, aunque había regañadientes, aceptó. Esa noche, el aire estaba especialmente tenso, y Carmen sintió que algo la observaba desde el momento en que cruzó la puerta. Comenzó a preparar Isabel en silencio, pero no podía ignorar la sensación de que alguien la miraba desde los rincones oscuros. Mientras trabajaba, escuchó un suave susurro que provenía del pasillo. ¿Quién está ahí?, preguntó, pero no obtuvo respuesta. Siguió con su trabajo, tratando de ignorar el ruido, pero los susurros se hicieron más fuertes y claros, como si muchas voces estuvieran hablando al mismo tiempo. Cuando miró de nuevo a Isabel, notó que tenía una lágrima seca en el rostro, algo que no había estado allí antes. Carmen intentó mantener la calma, pero los susurros continuaban. Por favor, déjanos descansar. Las palabras resonaban en su mente, llenándola de una desesperación que no podía controlar. De repente, las luces de la habitación comenzaron a parpadear, y Carmen vio en el reflejo de la ventana una figura detrás de ella, una mujer pálida, con el rostro lleno de tristeza y una expresión de angustia. Al girarse, no encontró a nadie, pero las voces no cesaron. No estamos en paz, ayúdanos. Resonaron en la habitación, y el rostro de Isabel en la camilla parecía reflejar un dolor inexplicable, como si el alma de la joven estuviera atrapada en un limbo sin descanso. Y desesperada, Carmen tomó la decisión de ir al cuarto donde guardaban los archivos de los fallecidos. Revisó los documentos de Antonio y de otros que habían pasado por la funeraria y encontró algo inquietante.
Muchos de los cuerpos no habían sido reclamados por sus familias o no habían recibido un entierro adecuado. Comprendió que las almas de esos difuntos podían estar atrapadas en la funeraria sin la oportunidad de descansar en paz. A la mañana siguiente, Carmen se acercó a Valdivia y le pidió que realizaran ceremonias de despedida para aquellos que no habían tenido una. Él, aunque escéptico, aceptó la propuesta, y durante varios días realizaron pequeñas ceremonias para cada uno de los difuntos sin descanso. Con el tiempo, los susurros y las sombras en la funeraria comenzaron a desaparecer, y el ambiente se volvió más liviano, como si el lugar se hubiera liberado de una carga invisible. Carmen sentía que había hecho lo correcto, pero hubo una noche, mientras terminaba su trabajo, escuchó un último susurro en el aire. Gracias. Fue la voz de Antonio, suave y de gratitud. Desde entonces, Carmen nunca volvió. Experimentar fenómenos extraños en la funeraria, y el señor Valdivia decidió establecer una práctica para asegurarse de que todos los difuntos tuvieran una despedida adecuada. La funeraria de medianoche volvió a la normalidad, y aunque la leyenda persistió en el pueblo, Carmen sabía que ahora las almas de los que habían pasado por ese lugar finalmente habían encontrado la paz. Parte 3. El visitante de medianoche. Meses después de que la funeraria recuperara la tranquilidad, Carmen se sintió aliviada. Sin embargo, algo inexplicable persistía en el ambiente, como si un último misterio permaneciera oculto. Los rumores en el pueblo continuaban, y a pesar de las ceremonias de despedida, algunos vecinos decían saber que pasar cerca de la funeraria de noche. Aún podían ver una figura en las ventanas y escuchar el susurro de una voz reclamando desde el interior. Una noche particularmente fría, cuando Carmen estaba terminando su turno, sonó el timbre de la entrada principal. Era inusual recibir visitas a esas horas, especialmente en un lugar como ese, pero decidió atender. Al abrir la puerta, se encontró con un hombre de aspecto sombrío y se expresión cansada, vestido con un rodillo negro impecable. Sus ojos oscuros y profundos reflejaban una tristeza indescriptible. Buenas noches, dijo el hombre en voz baja, casi en un susurro. Vengo a preguntar por mi hijo. Carmen lo miró confundida. No había registros de ningún cuerpo reciente que coincidiera con la descripción, y además, nadie había hablado de un fallecimiento reciente en el pueblo. Al ver su incertidumbre, el hombre continuó. Él murió hace muchos años, pero nunca encontré su cuerpo, y allí su alma no ha encontrado la paz. Carmen, desconcertada, un dolor en el estómago lo invitó a pasar. El aceptó y juntos caminaron hacia la sala principal de la funeraria. El hombre le explicó en el tono pausado que había perdido a su hijo en circunstancias trágicas y que su cuerpo nunca había sido recuperado. He venido a esta funeraria porque escuché que en este lugar las almas encuentran descanso. Vi yo mirando a Carmen con una expresión de esperanza. Sintiendo la desesperación en sus palabras, Carmen accedió a revisar los archivos antiguos de la funeraria en busca de alguna pista. Encontraron registros de un joven que coincidía con la descripción del hijo perdido del hombre, pero el documento estaba incompleto y las causas de su fallecimiento no eran claras. Al ver el archivo, el hombre dejó escapar un suspiro y sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces, realmente estuvo aquí, murmuró mirando la sala como si su hijo aún pudiera aparecer en cualquier momento. En ese instante, una corriente helada recorrió la habitación, y Carmen sintió de nuevo ese familiar escalofrío. Las luces comenzaron a parpadear
y el ambiente se volvió denso y opresivo. En medio del silencio, escucharon un susurro lejano que parecía provenir de una de las habitaciones traseras. El hombre, temblando, se levantó y, sin decir palabra, caminó hacia la habitación de preparación. Carmen lo siguió sintiendo que algo importante estaba a punto de ocurrir. Al llegar, vieron una figura borrosa, apenas visible, que parecía surgir de las sombras. La figura de un joven, con una expresión tranquila pero triste, los observa desde el fondo de la sala. «Papá», dijo la figura en un susurro que llenó la sala de una paz inesperada. El hombre cayó de rodillas, sus ojos llenos de lágrimas. «Y yo te he buscado tanto tiempo. Nunca pude despedirme de ti». La figura del joven sonrió con tristeza y levantando una mano, señaló una pequeña calle olvidada en un estante cercano. Carmen, entendiendo la señal, tomó la calle y se la entregó al hombre. Al abrirla, encontraron un medallón antiguo con la foto del joven en su interior. El hombre lo miró y lo sostuvo en su pecho, mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro. En ese momento, la figura del joven comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer por completo, susurró: «Gracias, ahora puedo descansar». Cuando la figura se desvaneció, no por completo, la sala quedó en silencio. La opresión que había llenado el ambiente desapareció, y una sensación de calma se apoderó de la funeraria. El hombre, aún arrodillado, levantó la vista hacia Carmen y le dio las gracias con un susurro emocionado. La casa de los ecos perdidos. Había un viejo caserón abandonado en las afueras del pueblo, rodeado de árboles muertos y cubierto por una neblina constante, incluso en días soleados. Los habitantes del lugar decían que la casa lloraba por las noches. Algunos aseguraban haber escuchado gritos desgarradores provenientes de sus ventanas vacías. Otros afirmaban que quien pasaba cerca podía escuchar su nombre susurrado desde el interior, como si la casa misma los estuviera llamando. Nadie sabía con certeza qué había sucedido allí. Pero una noche, un grupo de adolescentes decidió averiguarlo. Eran 5: Marcos, Ana, Raúl, Sofía y Luis. Todos eran escépticos de las historias de terror que habían escuchado desde pequeños. Y una noche de luna llena, armados con linternas y una cámara, se adentraron en la casa en busca de respuestas. Al entrar, la casa parecía congelada en el tiempo. Viejos muebles cubiertos de polvo, cuadros torcidos en las paredes y un piano cubierto de telarañas en la esquina de la sala. Apenas cruzaron el umbral, la puerta principal se cerró con un golpe seco, y los 5 amigos sintieron un escalofrío recorrer sus espaldas. «¿Quién fue el gracioso?», preguntó Luis, nervioso. Pero ninguno de sus amigos había tocado la puerta. Intentaron abrirla de nuevo, pero no se movía. Estaban atrapados. Decidieron explorar el lugar, y a medida que avanzaban, el ambiente se volvía más pesado. En cada esquina, susurros lejanos parecían susurrar sus nombres, cada vez más cerca. Subieron al segundo piso, donde encontraron un cuarto con un enorme espejo cubierto con una sábana. Sin poder resistirse, Marcos retiró la tela, revelando un espejo antiguo, con un marco tallado en formas extrañas y oscuras. Al mirarse en el espejo notaron que no estaban solos. En el reflejo,
Una figura oscura estaba de pie detrás de ellos, con ojos sin vida y una sonrisa torcida. Se dieron la vuelta de inmediato, pero no había nadie. Sin embargo, al mirar de nuevo en el espejo, la figura estaba más cerca. Parecía acercarse cada vez que pestañeaban. Aterrados, los 5 intentaron salir corriendo, pero al abrir la puerta del cuarto, se encontraron en el mismo pasillo una y otra vez, como si la casa hubiera cambiado. Cada puerta que abrían los devolvía al mismo punto de inicio, y los susurros se convirtieron en voces claras, repitiendo sus nombres en un tono que era a la vez familiar y escalofriante. Sofía gritó al ver una mano esquelética emerger de una de las paredes, tratando de alcanzarla. Desesperados, regresaron al cuarto del espejo, convencidos de que era la única forma de salir. Al mirarse una vez más, el reflejo mostraba algo diferente. Ellos mismos, atrapados y golpeando el otro lado del espejo, como si su reflejo hubiera cobrado vida, y ellos fueran los fantasmas en el vidrio. Finalmente, uno a uno, fueron absorbidos por el espejo, atrapados en su propio reflejo. Sus gritos de desesperación mezclándose con los ecos de quienes habían quedado atrapados antes. Desde entonces, aquellos que pasan cerca de la casa afirman que si escuchas con atención, oirás el eco de sus voces pidiendo ayuda desde el otro lado. Parte C. La maldición de los reflejos. Días después de que los 5 amigos desaparecieron, sus familias comenzaron a buscar respuestas. La policía no encontró rastro alguno de ellos, ni en el caserón ni en los alrededores, y, al cabo de unas semanas, el caso quedó archivado como otro de los tantos misterios sin resolver en el pueblo. Sin embargo, para Sofía, la hermana pequeña de Raúl, los ecos de su hermano no cesaban. Una noche, Sofía, una niña de apenas 9 años, escuchó un susurro en su habitación. Era una voz conocida, y aunque apenas era un murmullo, el tono era inconfundible. Sofía, ayuda. La niña se incorporó en la cama, aterrada y a la vez esperanzada, tratando de escuchar mejor. La voz parecía venir del espejo antiguo que colgaba en el pasillo. Al acercarse al espejo, vio algo que la dejó helada. La imagen reflejada en el cristal era la de su hermano, Raúl, con el rostro pálido y los ojos llenos de desesperación. Su reflejo intentaba gritar, pero el sonido se perdía, como si estuviera atrapado detrás de una pared invisible. Esa misma noche, Sofía contó lo sucedido a su abuela, quien le explicó que aquel espejo antiguo había pertenecido a una mujer misteriosa que vivió en el pueblo hacía más de un siglo. La mujer, conocida como la viuda de los reflejos, era una figura temida por todos, y se rumoreaba que practicaba magia oscura y tenía el poder de atrapar almas en los espejos para siempre. Decidida a salvar a su hermano, Sofía convenció a la abuela de llevarla de regreso al caserón, a pesar de las advertencias. Cuando llegaron, notaron que la puerta principal, que se había sellado ante los 5 amigos, estaba abierta de par en par, como si la casa misma estuviera esperando la llegada de alguien más.
Al cruzar el umbral, la misma neblina oscura cubrió el ambiente y el susurro de voces comenzó a rodearlas. Los nombres de los amigos se oían en todas direcciones, en una especie de canto fúnebre que parecía provenir de las paredes. Armadas de valor, avanzaron hacia el cuarto del espejo. Cuando entraron, encontraron el espejo tal como lo habían dejado los adolescentes, con el marco tallado y oscuro. Sin embargo, ahora en el reflejo se podía ver a los 5 amigos, atrapados en el cristal, sus manos y rostros pegados al vidrio, golpeando y suplicando ayuda. La abuela empezó a rezar, y con un espejo de mano que había traído consigo, intentó un ritual que recordaba de su infancia, una especie de invocación para liberar las almas atrapadas. Sin embargo, antes de poder terminar, el espejo de la pared empezó a vibrar, y la figura oscura, la sombra que había aterrorizado a los adolescentes, apareció en el reflejo, empujándolos hacia atrás con una fuerza invisible. La figura habló, una voz áspera y retorcida, llena de odio. «Este es mi dominio», susurró la sombra. «Quien entre aquí será mi prisionero. Nadie puede escapar del espejo». La abuela, desesperada, le dijo a Sofía que rompiera el espejo, que eso podría liberar a su hermano y a sus amigos. Pero cuando la niña levantó una piedra para romperlo, la figura de Raúl apareció, mirándola con ojos tristes y llenos de dolor. «No lo hagas, Sofía», dijo en un tono apagado. «Si lo rompes, estaremos atrapados para siempre». Confundida, Sofía dejó caer la piedra. La abuela, entonces, decidió usar el espejo de mano para enfrentar a la sombra. Colocó el espejo pequeño frente al grande y en un último intento desesperado, pidió a los 5 amigos que llamaran a la sombra y se reflejaran todos a la vez. La sombra, atrapada entre el reflejo del espejo de mano y el grande, comenzó a retorcerse y a gritar. Por primera vez, la imagen de los 5 amigos se separó del espejo. Uno a uno, comenzaron a salir de aquel reflejo oscuro hasta que los 5 cayeron al suelo, libres pero exhaustos. Con el último grito de la sombra, el espejo se rompió en 1000 pedazos y el caserón tembló, como si una maldición centenaria se desmoronara por fin. Desde esa noche, el caserón ha permanecido en silencio y nadie se atreve a acercarse. Dicen que, al atardecer, los fragmentos de vidrio aún reflejan figuras atrapadas, ecos de quienes quedaron para siempre como prisioneros de la casa de los ecos perdidos. La voz del pozo. Hace muchos años, en un pequeño y olvidado pueblo, existía un pozo antiguo, profundo y rodeado de leyendas oscuras. Los aldeanos contaban que el pozo era un portal a otra dimensión, un lugar donde los espíritus atrapados lloraban y buscaban salir. A pesar de las advertencias, algunos niños del pueblo se acercaban, desafiando a la oscuridad, intentando escuchar lo que había en el fondo. Sin embargo, solo uno escuchó su nombre desde allí y jamás volvió a ser el mismo. Marta, una adolescente curiosa y rebelde, había oído esas historias toda su vida, pero siempre las había considerado cuentos para asustar a los niños.
Una noche sin luna, después de una discusión con sus padres, decidió desafiar el miedo y explorar el pozo, solo para demostrar que todas esas historias eran mentiras. Llevaba una linterna y una cuerda, y al llegar, se asomó al borde. Una neblina espesa se alzaba del agua negra, y el eco de su respiración reverberaba en el pozo, haciendo que se sintiera como si estuviera siendo observada desde las sombras. «Hola», susurró al vacío, su voz temblorosa. En respuesta, solo escuchó el silencio. Pero entonces un susurro débil, casi como un gemido, le devolvió el saludo desde el fondo. Sobresaltada, se quedó paralizada. ¿Quién está ahí?», preguntó. El susurro se volvió más claro, repitiendo su nombre. «Marta, Marta». Marta retrocedió, horrorizada. Intentó convencer a sus amigos de que lo que había escuchado era real, pero ninguno le creyó. Desafiante y aterrorizada, decidió regresar al pozo al día siguiente para demostrar que no estaba loca. Sin embargo, esta vez, el susurro fue más fuerte, más insistente. «Marta, ven, ayúdame». La voz parecía estar en su cabeza incluso cuando se alejaba. En casa, no podía dormir. La voz seguía llamándola, y cada noche el susurro se transformaba en un grito lastimero. Pronto, empezó a aparecer una figura en sus sueños. Una mujer pálida, con ojos hundidos y labios resecos, extendiendo una mano temblorosa hacia ella desde el fondo de un pozo sin fin. Una noche, la voz se hizo insoportable y Marta sintió que algo la empujaba a regresar. Como si estuviera en un trance, tomó la linterna y caminó de nuevo hacia el pozo. Esta vez, al asomarse, no necesitó preguntar quién estaba ahí. La figura de la mujer que había visto en sus sueños estaba en el fondo, mirándola con ojos vacíos. «Libérame, Marta», dijo la figura, su voz gélida. Marta, sin poder resistir, comenzó a bajar por el pozo, descendiendo cada vez más, mientras el frío la envolvía y el eco de su respiración era cada vez más débil. Pero cuando llegó al fondo, no había nadie. Sin embargo, algo le rozó la mano. Un hueso frío, un anillo oxidado. Aterrada, miró hacia arriba, pero el pozo era ahora una prisión sin salida. Sus amigos la encontraron a la mañana siguiente, inconsciente al borde del pozo. Despertó, pero ya no era Marta. Sus ojos eran opacos y su voz había cambiado, como si alguien más hablara a través de ella. Murmuraba sobre un pozo oscuro y una presencia que quiere escapar. Desde entonces, cuando alguien en el pueblo escucha su nombre susurrado desde el pozo, saben que Marta no está sola allí abajo, sino esperando que alguien más responda al llamado y ocupe su lugar. Parte 2. El llamado de las sombras. Después de aquel incidente, Marta nunca volvió a ser la misma. Sus padres intentaron de todo para ayudarla. Llevaron médicos, curanderos y sacerdotes, pero todos parecían aterrados al acercarse a ella
La joven parecía poseída por algo oscuro y antiguo. Su mirada era vacía. Su piel se volvía pálida y fría, y a menudo se despertaba en medio de la noche murmurando sobre la voz del pozo. Cada noche, sin excepción, Marta se levantaba de la cama y caminaba descalza hacia el bosque, atraída hacia el pozo. Sus padres, desesperados, intentaban mantenerla en casa, pero siempre lograba escabullirse. Una madrugada, su madre decidió seguirla en silencio y fue testigo de algo que nunca podría olvidar. Marta se acercó al borde del pozo y, como si hablara con alguien, empezó a susurrar: «Lo siento, no puedo ayudarte, lo intenté». Entonces, el susurro del pozo respondió, y esta vez fue tan fuerte que su madre también lo escuchó. «No puedes escapar, Marta. Necesitas a alguien más». De repente, Marta dio un grito y se arrodilló al borde del pozo, llorando y rogando. Su madre, paralizada, vio cómo la figura de la mujer pálida que había atormentado los sueños de Marta emergía de la oscuridad, con una sonrisa perversa en el rostro. Esa misma noche, la madre le contó a los pocos amigos de Marta lo que había visto. Ellos sabían que algo oscuro estaba sucediendo y, decididos a salvarla, idearon un plan. Uno de los amigos, Jorge, había escuchado que había un ritual antiguo que podía cerrar los portales entre mundos. Juntos, reunieron los materiales y se dirigieron al pozo al amanecer. Cuando llegaron, encontraron a Marta en un estado de trance, sentada al borde, con los pies colgando hacia el vacío. Los amigos rodearon el pozo y comenzaron a recitar las palabras que Jorge había encontrado en un viejo libro. Sin embargo, mientras el ritual avanzaba, el pozo comenzó a agitarse y un viento gélido surgió de su interior. La voz, ahora más poderosa y enfurecida, gritaba desde las profundidades: «¡Déjenme salir!». La figura de la mujer apareció una vez más, esta vez con los brazos extendidos, intentando alcanzar a uno de ellos. Jorge, aterrorizado pero decidido, continuó el ritual, y el viento se hizo aún más fuerte. Marta gritaba de dolor, sujetándose la cabeza, como si algo estuviera intentando arrancarla de su propio cuerpo. Finalmente, la voz del pozo dio un último grito desgarrador antes de desvanecerse, y el viento cesó de repente. La figura desapareció, y Marta se desplomó, exhausta, pero libre. Al regresar al pueblo, ella parecía recuperada, pero en sus ojos aún quedaba una sombra de lo que había experimentado. La familia decidió mudarse lejos, y el pozo fue sellado por los aldeanos, quienes colocaron una lápida en su lugar para advertir a todos de no acercarse. Sin embargo, algunos dicen que en noches sin luna, si caminas cerca del bosque y escuchas con atención, aún puedes oír un susurro que llama tu nombre desde donde una vez estuvo el pozo. Parte 3. El susurro que nunca calla. Años después de que la familia de Marta se mudara, la historia del pozo pasó a formar parte de las leyendas locales. Nadie se acercaba a ese lugar,
y el bosque parecía haberse vuelto aún más denso y oscuro con el tiempo. La lápida colocada por los aldeanos comenzó a llenarse de musgo, como si el mismo bosque intentara cubrir el pasado. Sin embargo, los ecos de aquellos susurros no cesaron por completo. Una noche, un grupo de excursionistas, desconocedores de la historia del pueblo, decidió acampar cerca del bosque. No sabían nada sobre el pozo, ni sobre los rumores que envolvían el lugar, y se quedaron hasta altas horas de la noche contando historias alrededor de la fogata. Entre risas y charlas, uno de ellos, Andrés, escuchó algo peculiar, un susurro, suave y débil, que parecía llamarlo por su nombre desde la oscuridad del bosque. ¿Escucharon eso?, preguntó, interrumpiendo la conversación. Sus amigos lo miraron con curiosidad, pero todos negaron haber oído algo fuera de lo común. Andrés, sin embargo, sentía una inquietud inexplicable, como si algo en la noche lo estuviera observando. A medida que avanzaba la noche, el susurro se hacía más insistente. Andrés, ven, necesito tu ayuda. La voz sonaba cansada y desesperada, como un lamento que se había repetido durante siglos. Finalmente, incapaz de resistir, se levantó de la fogata y, como en un trance, comenzó a caminar hacia el interior del bosque. Sus amigos intentaron detenerlo, pero Andrés apenas los escuchaba, atrapado por una fuerza invisible que lo empujaba hacia la oscuridad. Mientras avanzaba, la niebla comenzó a espesarse y el aire se volvió helado. Finalmente, obviamente, llegó a un claro donde se encontraba la lápida. Aunque el pozo había sido sellado, una grieta oscura atravesaba la piedra, como si algo intentara salir desde las profundidades. Andrés se arrodilló frente a la lápida, hipnotizado, y empezó a cavar con sus manos, removiendo la tierra y dejando al descubierto el borde del pozo. De repente, una mano fría y esquelética emergió de la grieta, sujetándolo con una fuerza sobrehumana. Andrés gritó, tratando de liberarse, pero cuanto más luchaba, más fuerte era el agarre. En ese momento, sus amigos lo encontraron y corrieron a ayudarlo. Pero a medida que se acercaba, una figura comenzó a surgir del pozo. Era la misma mujer que Marta había visto, pero ahora se veía aún más desfigurada, con una sonrisa macabra y los ojos llenos de una furia antigua. «Déjenme salir», murmuró, extendiendo sus brazos hacia ellos. Los amigos se quedaron paralizados, hipnotizados por la figura, incapaces de moverse o de gritar. De repente, la figura se volvió hacia Andrés, quien seguía atrapado en su agarre. La sombra comenzó a susurrarle algo al oído, y él, con la mirada vacía y la piel pálida, dejó de resistirse. En un movimiento rápido, la figura lo arrastró hacia el pozo, y la tierra comenzó a cubrirlos lentamente, como si el pozo estuviera cerrándose sobre ellos. Sus amigos, finalmente liberados del trance, intentaron desenterrar a Andrés, pero solo encontraron el pozo vacío, sellado de nuevo como si nadie lo hubiera tocado.
la niebla se disipó y el bosque quedó en silencio. Desde aquella noche, ningún habitante del pueblo volvió a acercarse al pozo. Y aunque la historia de Marta y Andrés se convirtió en otra leyenda, algunos dicen que en noches sin luna, si te acercas demasiado al bosque, puedes oír dos voces susurrando, llamándote y rogando por alguien más que ocupe su lugar en el pozo, los pasos en el ático. En una tranquila ciudad, la familia Alarcón había encontrado la casa perfecta para comenzar de nuevo. La vivienda era espaciosa y antigua, con techos altos y grandes ventanales. Sin embargo, había algo peculiar en ella. Nadie en el vecindario recordaba cuánto tiempo llevaba vacía, y aunque era hermosa, todos parecían evitar hablar de su historia. A los pocos días de instalarse, la familia comenzó a notar ruidos extraños provenientes del ático. Primero eran crujidos, luego un eco como de pasos ligeros, como si alguien estuviera caminando sobre las viejas tablas de madera. Al principio pensaron que era solo el sonido de una casa antigua asentándose, pero los ruidos se hicieron cada vez más intensos. Una noche, Sara, la hija menor, se despertó por un sonido como de arrastrar de muebles en el piso de arriba. Aterrada, corrió a la habitación de sus padres y les contó lo que había escuchado. El padre, convencido de que solo eran ruidos normales, subió al ático para revisar, armado con una linterna. Subió las escaleras de madera que crujían bajo su peso. Al abrir la puerta del ático, una ráfaga de aire frío lo recibió. Revisó cada rincón, iluminando con la linterna las sombras que parecían danzar en las paredes, pero no encontró nada fuera de lo común, excepto un antiguo baúl de madera cubierto de polvo. Curioso, se acercó al baúl y lo abrió. Dentro encontró fotos antiguas de una familia desconocida, todas en blanco y negro, y una pequeña muñeca de porcelana con una expresión extrañamente sonriente. Decidió no decir nada a su familia para no asustarlos y dejó todo tal como lo había encontrado. Pero esa misma noche, los ruidos en el ático se volvieron más fuertes. Ahora no eran solo pasos, sino risas débiles, como si alguien estuviera susurrando y riéndose. La familia empezó a sentirse incómoda y cansada, incapaz de dormir con la inquietante presencia sobre sus cabezas. Una noche, Sara, quien era muy curiosa, decidió explorar el ático por su cuenta mientras sus padres dormían. Subió lentamente las escaleras y al abrir la puerta, encontró la muñeca de porcelana en el centro de la habitación, aunque su padre la había dejado en el baúl. Al observarla más de cerca, Sara notó que los ojos de la muñeca parecían seguirla. Sin poder resistir, la levantó y escuchó un suave susurro. «Ven, juega conmigo». Aterrada, Sara dejó caer la muñeca y corrió hacia las escaleras, pero al intentar salir, la puerta del ático se cerró con fuerza, dejándola atrapada en la oscuridad. Sara gritó y golpeó la puerta, pero sus padres no escuchaban. De pronto, los pasos comenzaron a rodearla, acercándose cada vez más,
hasta que sintió una mano fría rozándole el hombro. Al día siguiente, la encontraron dormida en su cama, pero su rostro estaba pálido y sus ojos mostraban un vacío perturbador. Desde ese día, Sara dejó de hablar por completo. Sus padres intentaron descubrir qué había pasado, pero ella solo se limitaba a sonreír y a mirar fijamente hacia el techo, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. Con el tiempo, los padres decidieron abandonar la casa, dejando atrás el ático y sus secretos. Sin embargo, los nuevos dueños de la casa aseguran que algunas noches pueden escuchar pasos y risas suaves provenientes del ático, y que si subes a medianoche, encontrarás a una muñeca de porcelana sentada en el centro del piso, esperando a alguien para jugar. Parte 2. La muñeca de porcelana. La familia Alarcón se fue de la casa, pero nadie en el vecindario se atrevía a preguntar el motivo. Los rumores sobre la antigua casona crecieron rápidamente, y la leyenda de la muñeca en el ático se convirtió en una advertencia. Nadie permanecía en esa casa por mucho tiempo. Los nuevos inquilinos siempre acababan mudándose en cuanto empezaban a escuchar los pasos y las risas suaves que subían cada noche. Finalmente, la propiedad fue abandonada y con el tiempo el lugar se deterioró aún más. Los años pasaron y la casa atrajo la atención de un investigador de fenómenos paranormales llamado Thomas, quien había escuchado historias inquietantes sobre la muñeca en el ático. Fascinado, decidió investigar por su cuenta, convencido de que era solo una leyenda. Hasta que entró en la casa. Al cruzar el umbral, Tomás sintió una extraña presión en el pecho. La casa estaba en silencio, pero el aire se sentía denso, como si algo invisible lo observara desde las sombras. Subió al segundo piso y encontró las escaleras hacia el ático, las mismas que Sara había subido años atrás. Mientras ascendía, las escaleras crujían bajo su peso. Al llegar a la puerta del ático, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, pero decidido, abrió la puerta y encendió su linterna. Allí, en el centro del oscuro y polvoriento cuarto, estaba la muñeca de porcelana, exactamente como se la habían descrito, pequeña, con cabello oscuro y rizado, y una sonrisa perturbadora en su rostro. Tomás dio un paso hacia ella y se inclinó para observarla. Notó que sus ojos brillaban en la penumbra, como si estuvieran vivos. Sacó su cámara y comenzó a tomar fotos, pero al hacerlo, el ambiente en el cuarto cambió. Un suave susurro llenó el aire. «Ven, juega conmigo». Tomás sintió el miedo apoderarse de él, pero decidió ignorarlo. Sin embargo, el susurro se volvió más fuerte, transformándose en una risa ahogada que resonaba en todo el ático. Al mirar la muñeca nuevamente, se dio cuenta de que ya no estaba sonriendo. Ahora su expresión mostraba enojo y sus ojos lo miraban fijamente, como si lo odiara. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta del ático se quebró de golpe, dejándolo atrapado. La risa aumentó y los pasos comenzaron a resonar alrededor, cada vez más cerca. Aterrado, intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada con una fuerza inexplicable. Volvió a mirar a la muñeca, que ahora estaba más cerca, como si se hubiera movido sola. La linterna parpadeó y en un instante todo quedó a oscuras. Entonces, una mano fría y pequeña le rozó el hombro. Tomás gritó, pero su voz se perdió en el silencio de la casa. Cayó al suelo, sintiendo que algo invisible lo arrastraba hasta que su cuerpo quedó paralizado en el centro del cuarto, frente a la muñeca, cuyos ojos seguían brillando en la penumbra. A la mañana siguiente, un vecino curioso notó que la puerta de la casa estaba abierta. Entró para investigar
y al llegar al ático encontró la cámara de Thomas en el suelo y la muñeca de porcelana. En el mismo lugar, sin embargo, algo era diferente. La muñeca sostenía una pequeña foto de Thomas, con una expresión de satisfacción en su rostro, como si hubiera conseguido un nuevo amigo para jugar. Desde entonces, aquellos que se acercan a la casa aseguran escuchar los susurros y las risas de una voz infantil que invita a cualquiera que entre a jugar en el ático. Nadie sabe qué ocurrió con Tomás, pero algunos dicen que en las noches de luna de Lena puedes ver una sombra atrapada en la ventana del ático, esperando a que alguien más suba para unirse al juego. Parte 3. El juego del ático, la historia de Tomás atrajo más personas a la casa, pero nadie regresaba después de entrar al ático. Con el tiempo, la casa fue declarada peligrosa y cerrada al público. Sin embargo, esto solo sirvió para avivar la curiosidad de aquellos que buscaban experiencias paranormales, convirtiendo el lugar en un destino macabro para los cazadores de fantasmas y exploradores urbanos. Una noche de tormenta, un grupo de jóvenes, atraídos por los rumores sobre la muñeca y las desapariciones, decidieron desafiar la leyenda. Ellos no creían en fantasmas ni en maldiciones y estaban decididos a grabar un video para sus redes sociales. Se armaron de linternas, cámaras y un par de herramientas y saltaron la reja para entrar en una vieja casa. El interior estaba oscuro y negro, con paredes cubiertas de moho y pisos crujientes que parecían cuellarse con cada paso. Los jóvenes avanzaron en silencio, viendo nerviosamente al recordar las historias que habían escuchado. Pero a medida que se acercaban al ático, la risa se apagó y el aire se volvió helado, cargado de una tensión palpable. Cuando llegaron a la puerta del ático, comenzaron a escuchar un suave canto, como si una niña estuviera tarareando una melodía infantil. Era un sonido tenue, apenas perceptible, pero lleno de una tristeza profunda que los dejó inmóviles. A pesar del miedo, abrieron la puerta y subieron. Allí, en el centro del ático, vieron la muñeca de porcelana, con la misma expresión de inocencia perturbadora. Alrededor de ella, sobre el polvoriento suelo, había marcas de pequeñas manos, como si alguien hubiera estado arrastrándose para salir. Uno de los jóvenes, Daniel, sacó su cámara y comenzó a grabar, riéndose nerviosamente para romper el silencio. Miren, aquí está la famosa muñeca, dijo en tono burlón, pero cuando enfocó el rostro de la muñeca, su expresión pareció cambiar. Ya no sonreía y sus ojos parecían llenos de ira. De repente, la puerta del ático se quebró con fuerza. El grupo intentó abrirla, pero estaba trabada. Los susurros comenzaron. Al llenar la habitación, esta vez más intensos, como si muchas voces estuvieran hablando al mismo tiempo. ¿Jueguen con nosotros? ¿Jueguen con nosotros? Daniel sintió una mano fría que le rozaba el brazo, y al mirar a caballo, vio huellas de pequeñas manos que rodeaban sus pies, como si algo invisible lo estuviera rodeando. Otro de los jóvenes gritó al ver una sombra deslizarse por el suelo, moviéndose hacia ellos con rapidez. El grupo intentó mantener la calma, pero los susurros se convirtieron en risas infantiles que resonaban en sus cabezas. En ese instante, la muñeca se movió, alzando una de sus pequeñas manos, señalándolos. Desesperados, comenzaron a golpear la puerta con todas sus fuerzas, pero la presión en el ambiente era tan intensa que apenas podían respirar. Finalmente lograron abrir la puerta y corrieron escaleras abajo, dejando atrás el ático y la risa macabra que los acompañaba. Al salir, se dieron cuenta de que solo quedaban 4. Daniel no estaba con ellos. Horrorizados, miraron hacia la ventana del ático y lo vieron a Ali, con el rostro pálido y la mirada perdida.
como si algo lo hubiera atrapado. Él movió los labios, pero no se escuchaba nada. Solo se ve una expresión de absoluto terror en sus ojos. Antes de irse, uno de los lo viene. Asustado pero decidido, reviso la cámara de Daniel para ver si había grabado algo. En la pantalla apareció la muñeca mirándolos fijamente ahí en la última imagen. Su rostro había cambiado de nuevo. Ahora sonreía con satisfacción, como si hubiera ganado el juego. Desde esa noche, aquellos que pasan cerca de la casa de Kendall ver figuras en las ventanas y escuchar risas tenues que parecen venir desde el ático. La muñeca sigue ahí, esperando nuevos jugadores, y la leyenda cuenta que quien se atreva a jugar con el puede dar atrapado, condenado a vagar como una sombra entre las paredes de la casa, y así la casa permanece en silencio, llena de ecos de aquellos que, al igual que Daniel, nunca volvieron a salir.